Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. En primer lugar, muchas gracias, Tania, por la invitación que me has hecho a impartir en este tu espacio de ecología política. Una pequeña charla sobre algunos casos de extractivismo, pero analizados desde la economía política internacional. Antes de empezar, me gustaría presentarme. Eh, Mi nombre, como lo veis ahí, es Ramiro La Peña Sanz. Soy español, afincado en Ecuador hace casi ya 12 años. Este año voy a hacer los 12 años. Soy doctor candidato en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, específicamente para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Vivo en Quito ahora mismo y solo pues para que me ubiquéis un poquito, vuestra profesora y yo nos conocemos casi, voy a decir casi 11 años, cuando los dos compartíamos espacio laboral en la Universidad Tecnológica Equinoccial aquí en Ecuador, en la sede de Santo Domingo, solo que vuestra profesora daba clase en ingeniería ambiental y yo lo daba en comercio exterior, ¿no? De ahí parte no solo nuestra amistad, sino también oportunidades de colaboración, como es esta clase a la cual reitero mi agradecimiento por la invitación. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy les voy a plantear tres cuestiones que vamos a hacer. Lo primero es hacer un pequeño abordaje de repaso, porque sé que ya lo han dado, en torno al concepto de ecología política, qué es, en qué consiste, qué significa eso de que la ecología y la política vayan juntas, para qué nos sirve. Luego voy a tratar de explicar cómo alguien que se dedica a las relaciones internacionales y a la política exterior, de hecho mi tesis doctoral es sobre la política exterior del Ecuador, ámbito en el que me llevo desempeñando 10 años, pues tiene cabida aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy invitado aquí? Y luego vamos a ver dos casos, a partir de lo que veamos de ecología política. Vamos a analizar dos casos que sucedieron aquí en Ecuador el año pasado y que vienen muy bien para aplicar lo que estáis aprendiendo sobre ecología política de la mano de Tania. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que como esta clase es tan grabada, lo que hemos acordado con Tania es que si hay dudas, eh, intentaremos responderlas de alguna manera, no sé, sincrónicamente a través del correo electrónico, que os lo voy a facilitar al final de las diapositivas, o, o en mis redes sociales, que yo soy muy activo en Twitter, no tanto en las demás, pero bueno, por ahí me podéis encontrar o se podría ver algún tipo de, digamos, jornada sincrónica donde lo podemos responder. Muy bien, vamos a empezar entonces y lo vamos a hacer con definir qué es la ecología política. Miren, antes de cualquier cosa, la ecología política como término está formada por dos cosas, por ecología y por política. Entonces, de la misma manera que hemos definido la ecología política como un campo, no es una ciencia, pero sí es un campo de estudio, es un campo de discusión. Esta definición más o menos la he cogido del texto inicial que os ha facilitado Tania y que un poquito los dos discutimos antes de esta clase, ¿no? Entonces, es un campo de discusión desde lo multidisciplinar y donde lo transdisciplinar, donde se juntan dos ciencias. Y aquí es donde quiero yo un poco partir, ¿no? Imagino que habéis visto ya bibliografía, ¿no? Es una bibliografía a veces un poco enrevesada y en lo que yo he revisado no hay una división entre qué es la ecología y qué es la política. Entonces,
es bueno partir de ahí. Entonces, ¿qué es la ecología? ¿Qué definimos por ecología? Bueno, pues ecología sí es una ciencia y como tal tiene un objeto de estudio. Entonces, ¿a qué se dedica la ecología? Desde lo multidisciplinar y desde lo transdisciplinar, porque también lo hace la ecología, estudia las relaciones complejas que mantienen los seres vivos entre sí y con su medio. ¿Y aquí entendemos por seres vivos? Flora, fauna y, por supuesto, el ser humano, que también forma parte de los seres vivos que habitan en un medio. Y cómo esas interrelaciones entre los seres vivos y el entorno en el que viven construyen lo que se llaman los sistemas ecológicos, ¿no? Un sistema ecológico fluvial, marino, montañoso, desértico, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Pues ver, pues cómo, por ejemplo, las nutrias interactúan con los entornos fluviales y cómo de esa interacción su labor es fundamental para mantener el sistema ecológico en equilibrio, por ejemplo, ¿no? Mientras que la política, ¿qué hace? Bueno, la política es también una ciencia, es mucho más antigua que la ciencia a la que yo me dedico, que son las relaciones internacionales. Y la política lo que hace es estudiar cómo las sociedades se organizan y se dan un orden para poder garantizar la coexistencia y el bienestar de los individuos que forman parte de esa sociedad. Y la ciencia política, una de las cosas que hace es echar mano del concepto de poder y lo toma como un instrumento que es el que media las relaciones sociales. Es decir, cuando nosotros respetamos una ley dentro de un país, esa ley se ha puesto porque responde a cierta orientación política, pero también porque está puesta en una política pública que al mismo tiempo está inspirado en una idea política, pero claro, ¿cómo hace el Estado o los políticos para que nosotros respetemos la ley a través del poder? ¿Del poder de qué? De saber que si no la cumples, la policía te puede multar, la policía te puede detener. Si es grave, un juez te puede encarcelar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí ya vais viendo por dónde va a ir la ecología política, ¿no? Bueno, pues la ecología política tiene bastantes acepciones, ¿no? Yo he cogido aquí del texto inicial dos que me parecen fundamentales y que representan un poco las dos principales vertientes que tiene la ecología política, ¿no? Por eso lo he puesto como enfrentándose. La primera, podríamos decir que reflexiona y discute las relaciones de poder. Fijaos, aquí es donde aparece la conexión entre la ecología y la política, en el concepto del poder. Las relaciones de poder en torno a la naturaleza en términos de su fabricación social, apropiación y control de ella o partes de ella por distintos agentes sociopolíticos. Es decir, que al estudio del entorno natural, ¿no? De cómo la flora, la fauna y los seres humanos nos relacionamos en ese entorno, la política añade a la ecología el punto de vista del poder, del control o de la disputa por el control de territorios, de recursos, con fines distintos que ya vamos a ver. Controlar el acceso a minas, eh, controlar el acceso a una zona que puede ser inmobiliariamente interesante, etcétera. Pero luego la ecología política también se dedica a otra cosa y es a estudiar o a discutir los aspectos de fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza, no solo en cuanto a lo que decía la otra definición, a lo material, ¿no? Minerales, agua, tierra fértil, sino también cómo los seres humanos que viven en ese entorno conciben ese entorno ecológico, ¿no? Lo voy a poner en términos que lo entendáis, ¿no? Por ejemplo, los incas tenían el concepto de la Pachamama.
Es decir, yo vivo en este entorno natural, pero este entorno natural está no a mi servicio, sino que yo tengo que coger de ahí lo mínimo imprescindible porque tengo que cuidarlo. Porque entiendo que la madre tierra es tan sangrada y tan bondadosa que me da lo que yo necesito para vivir, pero no puedo abusar de ello, ¿no? Esa es la otra pata que aborda la ecología política, cómo los ciudadanos, digamos, se empoderan del lugar en el que viven y lo entienden, ¿no? Se lo apropian simbólicamente, ¿no? Cómo lo conciben. Ahora, aquí también se incluye la forma como la sociedad de un lado y la ciencia de otro se imagina o inventa las naciones de naturaleza en lo que considera problemas ambientales. Y aquí es fundamental, porque las sociedades también conciben cómo se inventan la ecología, cómo conciben la ecología. Yo ya dije que la sociedad inca tenía un respeto irrestricto por el medio ambiente. Sin embargo, por ejemplo, la Unión Soviética entendía el entorno natural simplemente como el lugar donde había minas que servían para extraer hierro, con el cual luego convertirlo en acero y para hacer tanques. ¿De acuerdo? Punto. Y no había ningún tipo de problema ambiental. Cuando los soviéticos desecaron, ¿no? Por desviar el curso de los ríos hacia regadíos de algodón, el curso de los ríos que alimentaba el mar del Aral, no les importaba si a 20 o 30 o 40 años, como efectivamente ha acabado sucediendo, el mar del Aral se ha secado y ahora es simplemente un mar seco, no existe. Os invito a que lo veáis en Google. Vale. Y entonces llegamos a la segunda cuestión. Si la ecología política es esto, ¿qué diablos hace un señor como yo, internacionalista, hablando de ecología política? Ojo, yo dentro de del marco teórico en el que yo me suelo desenvolver cuando hablo de política exterior, cojo elementos de una disciplina que se llama economía política internacional, ¿no? Entonces, digamos que hay algunas cuestiones de la economía política internacional que me sirven para traerlas aquí al análisis de ecología política. Bueno, ¿por qué un internacionalista? Ahí he puesto dos imágenes que van a ser muy, muy, muy ilustrativas. Básicamente, si no lo sabéis, las relaciones internacionales como disciplina abordan como objeto de estudio, porque son una ciencia, las relaciones que se dan entre distintos actores, ojo, que tienen capacidad de actuación en el sistema internacional. Es decir, aquellos actores que pueden actuar internacionalmente se consideran actores del sistema internacional y por tanto objeto, las interacciones que tienen entre actores son objeto de las relaciones internacionales. Ahora bien, estos actores se relacionan a nivel político, pero también a nivel económico, cultural, y aquí es donde viene una cuestión importante. En el estudio de las relaciones internacionales siempre se ha jugado con dos conceptos derivados directamente de cómo la escuela del realismo político contemplaba las relaciones internacionales, ¿no? Muy rápidamente, los realistas creen que el mundo internacional, el que está ahí fuera, pues es un mundo donde no hay nadie que ponga orden, es un mundo anárquico, y en ese mundo anárquico lo único que pone orden es el poder. Los estados, que son los principales actores, pero no los únicos, que abordan las relaciones internacionales, buscan maximizar el poder porque necesitan sobrevivir por sí mismos en ese entorno hostil. ¿Y dónde entra aquí la cuestión del extractivismo? Muy fácil. Eh, Supongo que vuestra docente os ha pasado una serie de casos para que los analicéis, ¿no? Son casos que conjuntamente con ella hemos seleccionado, ¿no? Eh, Ahí vais a ver cómo buena parte, por ejemplo, de la disputa entre China y Estados Unidos por el control de ciertos minerales está conectado con la utilidad que tienen esos
minerales, lo que llamamos tierras raras. Sobre todo, por ejemplo, para que los celulares funcionen. Por ejemplo, el niobio es un mineral muy escaso en la Tierra, pero que sirve para los celulares. El cobre, por ejemplo, nos permite que tengamos transistores, microchips y demás, ¿no? Bueno, conjuntamente con el silicio. Así es que, de alguna manera, y como veis en esta ilustración, ¿no? Históricamente, los países han visto en la extracción de recursos de la naturaleza un medios para aumentar su poder, para alimentar sus industrias, ¿no? Pero claro, eso normalmente se ha hecho a costa, como veis aquí en esta segunda ilustración, a costa de los países menos desarrollados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, como internacionalista, le acepté a Tania la invitación a hablar de ecología política, porque lo que vamos a ver es, a través de los dos casos, uno con una proyección más internacional, otra no, vamos a ver cómo las cuestiones de poder chocan con cómo la ciudadanía de los territorios afectados responde a esa necesidad del gran poder por acaparar recursos de la naturaleza y cómo mientras que los habitantes locales quieren defender la parte de los sistemas ecológicos que se van a ver afectados, el poder que quiere acceder a ellos no le interesa mucho. O dice que sí, pero luego realmente no. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de eso, y se me olvidaba, siempre hablamos de extractivismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por extractivismo? Bueno, en el artículo de Puyana Mutis hay una definición que me pareció muy sencillita para poder abordar qué es el extractivismo, ¿vale? Porque siempre lo escuchamos en medios, pero no sabemos realmente en qué consiste eso. Bueno, ¿qué es el extractivismo? Bueno, el extractivismo es un modelo de crecimiento económico, es decir, es una manera en la cual los países plantean cómo salir adelante, cómo desarrollarse, cómo crecer económicamente, pero en vez de basar ese modelo de crecimiento económico, por ejemplo, en inversión en tecnología, en inversión en industria, lo que hacen es plantear que como tienen riquezas naturales en su subsuelo y como suelen tener bastantes pocos recursos económicos para de repente lanzarse a un proceso de industrialización masivo o cualquier otro tipo de industria secundaria o terciaria, recurren a la venta de esos recursos naturales, ese petróleo, ese oro, ese uranio, ese cobre, ese litio, ¿ok? A menudo muy poco transformados o absolutamente nada transformados. Con lo cual, cuando exportan, nos encontramos con el concepto de la primarización de las exportaciones. Es decir, que cuando un país vende al exterior, lo único que le vende, o lo que mayoritariamente le vende, es minerales en bruto, productos del campo sin mucho valor añadido o petróleo, sin refinar en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con eso? Y ahí me voy a los términos de intercambio desigual que ya teorizó hace muchos años la CEPAL al mando del argentino Raúl Prebisch. Resulta que todos estos bienes primarios cuestan mucho menos que los productos, eh, digamos, transformados, industrializados y por tanto de consumo final que importan estos países porque no pueden producirlo. Dicho de otra manera, nosotros vendemos muy barato petróleo sin refinar y tenemos que importar mucho más caro combustibles que derivan del petróleo refinado que nosotros no podemos refinar. O, por ejemplo, cuando los países, y que esto se ha dado, han pasado de dejar de cultivar ciertos bienes, por ejemplo, maíz, y han recurrido a importarlo. Hay casos en Centroamérica. Muy bien, en ese artículo se recogen dos acepciones muy interesantes de gudianas
que me parecen muy pertinentes para lo que vamos a ver, ¿no? Por una parte, desde el siglo XIX se viene hablando del extractivismo, ¿no? Este extractivismo estaba básicamente orientado a extraigo de la tierra grandes cantidades de materias primas o commodities, como también se las llama, y cojo, las meto en un barco y las exporto, ¿de acuerdo? Sobre todo a qué responde el extractivismo clásico, a que como las materias primas suelen tener precios bastante altos, es muy fácil obtener réditos vendiéndolos para el país que necesita ese dinero. Ahora bien, el problema es que luego tú mandas mineral de hierro y, por ejemplo, importas tractores con ese mismo hierro, ¿no? Entonces es mucho más caro. ¿Dónde aparece esto? En la revolución industrial, cuando los países que empiezan a industrializarse, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, se lanzan a buscar en países no industrializados como los nuestros, los latinoamericanos, esos productos que sus empresas necesitan, ¿no? Y la nueva acepción, el neoextractivismo, es una modalidad que comparte con el extractivismo clásico y idénticas características, pero en este caso no es que quien fomenta la extracción y la exportación son actores extranjeros, empresas que vienen aquí, eh, invierten en minas, exportan y en el país no recibe prácticamente nada. Eso es lo que ocurría con el modelo de extractivismo clásico. A partir de los primeros años del siglo XXI, sobre todo, ¿no? Lo conoceréis por lo que se llama la marea rosa, ¿no? Este conjunto de gobiernos que llegan a partir del año 2000 a ocupar, digamos, los estados latinoamericanos, Venezuela con Chávez, Brasil con Lula, Ecuador con Correa, ¿no? Entonces, ven en el extractivismo una oportunidad para que el Estado se apersone, sea quien en lugar de las empresas internacionales se dedique a extraer de la tierra esos minerales, ese petróleo, y por tanto se lleve la mayor parte de los réditos de la exportación de esas materias primas para luego, a través de una política de redistribución, tratar de que esa riqueza mineral o petrolífera o de cualquier otro tipo que tenía el país acabe efectivamente beneficiando a los habitantes. Al menos eso en principio, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver aquí son, sobre todo, eh, casos donde fundamentalmente hay un extractivismo clásico, ¿de acuerdo? No he cogido ejemplos del correísmo, pero ya vamos a hablar un poco de esto. Ahora, me gustaría mencionar una cosa. Esa definición que tienen aquí de extractivismo clásico es la tercera categoría de extractivismos que hay para Gudianas, ¿no? Serían básicamente uno inicial donde se extrae, digamos, de manera artesanal o no muy a gran escala para satisfacer demanda local. Por ejemplo, lo que ocurre con el cacao, ¿vale? O con el café en pequeñas finquitas. Luego tenemos la extracción en intensidad media de consumo nacional, cuando tenemos, por ejemplo, petróleo en pequeñas cantidades que quizá no es suficiente para exportar, pero nos vale, por ejemplo, para refinar. Ese, por ejemplo, ese tipo de extractivismo es el que en Ecuador se inició en la época de la dictadura militar, cuando hay éxito en las eh, prospecciones petroleras en el Amazonas a partir del año 68. Luego ya se convierte en la tercera dimensión del extractivismo, como es la extracción de alta intensidad y para exportación, que para Gudianas es, digamos, la fase que podemos llamar de extractivismo clásico. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda, pues bueno.
Ahora bien, vamos a pasar a ver los dos casos, bueno, los tres casos, si me da tiempo, de extractivismo. He procurado coger elementos o casos que sean fácilmente reconocibles porque tengáis en Colombia casos parecidos. Me consta que estáis en la parte norte de Colombia, ya muy cercano con Venezuela, con lo cual lo que vamos a ver aquí son casos que no os van a ser ajenos, vamos a decir, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un caso que es doble, pero lo pongo porque se dio a la vez, que es un caso en el que vamos a ver una extracción de alta intensidad y para exportación. Son los casos de la consulta a favor del Yasuní y la consulta a favor del chocoandino que yo le he llamado Quito sin minería. Vamos a ver. Eh, Resulta que nosotros tenemos dos casuísticas, ¿de acuerdo? La primera es que en esta, permitidme que voy a sacar el puntero. Vale, vamos a ver. En este mapa de aquí, ¿vale? Tenemos el mapa del Ecuador, aquí está la Sierra Ecuatoriana, ¿no? Los Andes, igual que los tenéis en Colombia. Esta es la zona de la costa y esta es la zona de la Amazonía. Y aquí hay un territorio que es el Yasuní. El Yasuní está declarada una reserva, un parque natural. Aquí no se puede realizar ningún tipo de operación extractiva, etcétera, etcétera. Pero esto que veis, que por supuesto es parte del Amazonas, Ecuador es uno de los 9 países que tienen territorialidad amazónica. Bueno, pues resulta que aquí hay un montón de yacimientos de petróleo. Ya he comentado que desde los años 60, desde finales de los 60, eh, eh, en plena dictadura militar, es cuando se encuentra de verdad y empieza el verdadero boom petrolero que un poco siempre se comenta que moderniza a Ecuador. Bueno, pues aquí en este puntito es donde está el Parque Nacional Yasuní. Y aquí resulta que en el año 2010, si no estoy mal, antes de llegar yo, 10 11 por ahí, gobernaba Correa, se encuentra un yacimiento de petróleo muy abundante, muy goloso, ¿no? Estaba calculado que a lo largo de toda su explotación, pues podría haber una cantidad significativa de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que decir, antes de nada, que el gobierno de Correa tiene, y la RC comparte, la RC es el partido que ha sobrevivido a Correa, ¿no? Bueno, pues la revolución ciudadana, ¿no? El correísmo, siempre ha tenido en el extractivismo una política pública muy clara. Es decir, dice la Constitución, todo lo que hay en el territorio nacional, en el suelo, subsuelo y dentro de las 200 millas náuticas es del Estado, es de los ciudadanos. Entonces, se planteó lo siguiente, si yo tengo esto, puedo explotarlo, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la cuestión aquí interesante? Llega a las Naciones Unidas, Correa, y plantea lo siguiente. Oigan, si yo no toco el Yasuní, lo que quiero es que, claro, la comunidad internacional que suele querer petróleo me compense. Entonces, lanza un programa en el seno de Naciones Unidas donde hace una invitación a los países para que cubran un valor de, me parece que eran 3.000 millones, y con eso Ecuador mantenía ese petróleo en subsuelo. Eso no pasó, la recaudación fue de apenas 300 millones, con lo cual en 2013, si no estoy mal, o 2015, ya no me acuerdo bien, el gobierno de Correa decide cerrar esa opción y, sin embargo, decide comenzar la explotación del Yasuní a través de la empresa pública estatal de petróleos Petroecuador. ¿De acuerdo? En paralelo, una organización que se llama Yasunidos plantea que eso no es posible, eso está mal, y recoge 1 millón de firmas, que es lo que dice la Constitución, para convocar una consulta popular a nivel nacional para que sean digamos, los habitantes del Ecuador.
que decidan si quieren o no que eso suceda, que se explote el petróleo del Yasuni. Bueno, resulta que el correísmo, otra cosa no tenía, pero es verdad que muy amigo del ecologismo no era, sobre todo cuando no cumplía a satisfacción con lo que él quería y nunca, pese al millón de firmas, nunca se le dio paso. Recién en 2023, si no estoy mal, la Corte Constitucional del Ecuador por fin le da la razón a Estados Unidos y dicen, oigan ustedes, sí, convoquen. En paralelo, hay una organización en Quito que se llama Quito sin minería. Quito es esta ciudad que ven aquí, son 31 kilómetros de largo, pero Quito tiene toda esta zona de influencia. Incluso es territorio del distrito metropolitano de Quito. Bueno, pues aquí ven que pone reserva de la biosfera del Chocó. Bueno, esta zona que llega hasta aquí, hasta Pedro Vicente, perdón, hasta Puerto Quito, es lo que se conoce como el noroccidente de Pichincha. Pichincha colinda por aquí, el mapa está cortado con la provincia de Esmeraldas, que la conocerán ustedes por ser una de las más violentas del Ecuador y por hacer frontera justamente con la parte de Pasto, ¿no? De Colombia. Bueno, pues hasta Pedro Vicente Maldonado, esto es el Chocó andino y está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. ¿Y qué ocurre? Que lamentablemente en este territorio, que es montañoso y tiene una riqueza natural brutal, se lo recomiendo si vienen aquí a Quito, porque yo conozco muy bien la zona. Mi mujer se crió en el noroccidente, voy mucho, es una zona de verdad riquísima en fauna, riquísima en flora. Vayan, ya van a ver alguna imagen. Bueno, pues resulta que aquí hay concesiones mineras. ¿Y qué pedía Quito sin minería? Que no se pudiera hacer más concesiones mineras porque además de que había el problema de minería legal, había el problema de minería ilegal que buscaba siempre con subterfugios legalizarse. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos casos de extractivismo. En un caso digamos, de neoextractivismo, el caso del Yasuni, extractivismo convencional, en el caso de Quito sin minería, ¿no? De la minería en el Chocó andino. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pues lo que ocurre es que, perdón, como digo aquí, en agosto de 2023, nosotros nos vamos a elecciones porque resulta que hay un proceso que se llama aquí muerte cruzada y por el cual el presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional, pero él también se va. Y entonces tenemos que elegir nuevo presidente de la República para acabar el año y medio que quedaba hasta ahora que hemos vuelto a tener elecciones a presidente y también de la Asamblea, pero esta vez para un nuevo periodo de 4 años. ¿De acuerdo? Amor, pasa, pasa, amor, amor. Ah, ¿qué pasa? Ah, eras tú. ¿Qué quieres? ¿Dormir? No. Ah, no, que como aperturaron la puerta pensaba que querías ver cómo iba. Ah, vale, voy a mitad. Ah, ya va, vale, vale, voy a mitad. Voy a tratar de acabar rapidito, ¿vale? Bueno. Bueno, voy a tener que cortar. Bueno, entonces tenemos eso, un caso de eh, explotación petrolera correspondiente con neoextractivismo y un caso de explotación minera correspondiente con
extractivismo más convencional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, resulta que en el marco de esas elecciones, como decía, aparte de elegir a nuestros representantes, hay una consulta popular. Y en esa consulta popular, esto que veis aquí, por cierto, es una imagen de la reserva del Choco Andino, maravilloso. Es una extensión de la cordillera de los Andes que va bajando suavemente hacia la zona de la costa. Y esto que veis aquí es el campo ITT, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un caso en el campo, en la cuestión del Yasuni, el 59% de los ecuatorianos vota a favor de que el petróleo quede bajo tierra y, como decía la Corte Constitucional, de salir favorable la consulta, Petroecuador tenía un año para desmantelar y rehabilitar toda esta zona. ¿De acuerdo? Por cierto, esto se llama el bloque 43 o campo ITT, que también lo vais a conocer por ahí. Y un porcentaje superior, el 68% de los electores en Quito, porque la consulta del Choco Andino era solamente restringida a Quito, decidió que se detuviera la explotación minera en el Choco Andino. ¿Esto qué supone? Supone que las que ya estaban legales no se tocaban, pero a partir de aquí no se podían conceder. ¿De acuerdo? Entonces, era significativo, era importante. Ahora, ¿cómo está la situación actualmente? Bueno, hay que decir una cosa. En el caso del ITT, digamos que la población civil, ¿no? Organizada en torno a Yasunidos, pero también, como veis aquí, las tribus Guaraoni de esa zona del Yasuní se han manifestado muy intensamente, se han organizado. De hecho, algo que no he mencionado es que en esta zona del Yasuní había un tremendo, o hay un tremendo problema. Y ese problema tiene que ver con que hay población indígena no contactada. De hecho, cuando el gobierno eh, decide explotar, ¿no? Anuncia que ya no quiere la opción internacional. Alguien dice, oye, pero es que hay pueblos sin contactar, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, pues estos que sí son, digamos, están en contacto con la civilización, han luchado mucho por eso. Y abajo, el colectivo de Quito Sin Minería, como veis aquí, pues ha provocado, bueno, ha llevado a cabo también protestas. Hay una cuestión importante, tened en cuenta que el oro aquí, aparte de abundante, igual que también es en Colombia y en buena parte de los países andinos, ahora mismo tiene una cotización internacional muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación importante. Partamos de la base de que ahora mismo el bloque 43 ha detenido sus actividades. Los 50.000 barriles diarios que tenía en ese campo era el segundo mayor campo. El primero es Campo Sacha con 70.000. Ya no están saliendo. ¿De acuerdo? Ya no están saliendo. Pero ¿qué ocurre? Por una parte, el presidente Daniel Noboa, nada más llegar al poder, dijo, bueno, esto habría que ver, cumplir la voluntad popular, porque el gobierno de Guillermo Lasso, días antes de salir, mostraba una inclinación a no querer cumplir con la voluntad popular. Daniel Noboa ha tenido una posición ambigua, porque por una parte emitió el decreto ejecutivo 256 que creaba un comité para vigilar el cumplimiento del retiro progresivo y ordenado de toda la actividad petrolera. Pero al mismo tiempo, ese decreto, que desde mi punto de vista era electoralista, recuerden que tenía solo año y medio hasta las siguientes elecciones, como bien han dicho distintos elementos de la sociedad civil, es letra muerta. ¿Por qué? No le asigna presupuesto. Expertos han calculado que desmontar todo esto y recuperar tiene un costo de entre 3.000 y 5.000 millones y a un plazo en el tiempo muy alto.
En segundo, no hay plazos tampoco, con lo cual para las organizaciones que han luchado era problemática. Y por otra parte, el gobierno comentó en algún momento, incluso llegó a hacer alguna consulta al CNE para solicitar una prórroga, porque eh, habrán visto que la situación de seguridad en Ecuador está muy comprometida, ¿no? Y habrán escuchado que algunos lo han comparado, lamentablemente, con la Colombia en la que vivieron sus papás en los 80, en los 90. Entonces, mucha gente defendía que no se dejase de operar el ITT porque los recursos petroleros que podían salir de ahí en forma de dinero podían servir para combatir al narcotráfico, combatir la delincuencia y ganar la guerra en términos del gobierno, porque, por si no lo saben, nosotros decretamos una guerra a estos colectivos. En cuanto al Chocó Andino, el colectivo Quitos y Minería se ha quejado al CNE porque se quejaba de que ni el gobierno central ni el gobierno de Quito habían hecho gran cosa, ¿no? Ahí tienen. Les tengo que decir que hay un problema significativo con la cuestión del oro aquí. Aquí tenemos minería, digamos, artesanal ilegal o informal y tenemos minería ilegal que ha sido cooptado o directamente controlado por las bandas de grupos de delincuencia organizada. Los lobos, los choneros, sobre todo no tanto aquí como en la zona, por ejemplo, de Cuenca, del Azuay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Justamente las minas objeto de disputa son de oro. Entonces, digamos que aquí tenemos la otra cuestión. Y aquí, tanto en un caso como en el otro, tenemos de nuevo esa pugna entre el poder central o el poder local, que entiende que el extractivismo da recursos para enjuagar, en este caso, digamos, la bolsa o las arcas públicas muy menguadas. Recuerden que Ecuador es el segundo país en crecimiento económico a la cola, solo por detrás de Venezuela. No, perdón, por detrás de Haití, se me había olvidado. Y por otra parte, la sociedad civil, que es mucho más consciente de dónde vive, que es mucho más consciente de que extraer recursos significa extraer también calidad de vida para ellos, para sus ciudadanos. No lo he traído aquí, pero conjuntamente con el caso de los petróleos, hay también en la Amazonía una polémica muy fuerte con mecheros petroleros. Entonces, bueno, que sepáis que estamos en eso. Bueno, vamos con el segundo caso. El segundo caso es muy particular. ¿De acuerdo? Bueno, y el segundo caso yo lo he denominado un caso de extractivismo de intensidad media y consumo nacional. ¿Por qué? Porque se trata de un caso donde se quiere poner en esta zona que veis aquí un proyecto inmobiliario con fines turísticos, ¿ok? Y enfocado a turismo en principio nacional, porque es lo que mayoritariamente tenemos en el país, pero también con miras al exterior. Pero como exportamos bastantes pocos servicios turísticos, más bien es turismo nacional lo que tenemos, pues lo he calificado. Bueno, como ven, esto es una zona maravillosa. ¿A qué se corresponde esto? Bueno, esa imagen se corresponde con el esterillo oloncito. Este que veis aquí. Perdonad que os lo voy a señalar. Este de aquí. Este es el esterillo oloncito. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, este esterillo está anclado en la parroquia o en la comuna de Olón. Olón está en la costa ecuatoriana, en la que da al Pacífico, en la provincia de la península de Santa Elena, esta que tenemos aquí, ¿vale? Y está aquí.
Como veis, a algunos le sonará montañita. Efectivamente, Olón está en medio de toda una línea de costa donde hay un montón de lugares turísticos. El más conocido, Montañita, porque viene un montón de turismo extranjero a Montañita. Eh, Tiene un ambiente hippie. Bueno, si alguna vez venís, lo vais a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, resulta que a inicios, más o menos el 7 de mayo de 2024, salta la noticia. Y es que descubren a operarios que están empezando a desmontar árboles a lo largo de este esterillo. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí se quería poner un proyecto inmobiliario llamado Hecho Olón, donde se querían levantar cuatro edificios con 28 departamentos, con vistas al mar, o sea, por tanto aquí, y con salida a la playa. Es decir, si alguien ha estado en algún momento en zonas de costa, especialmente turísticas, habrá visto que es muy goloso tener un departamento a pie de playa, que se vea el mar, porque vale mucho más. Vale. ¿Cuál es el lío? Aquí hay dos líos. Uno, este esterillo o loncillo, ya vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero lo adelanto, estaba calificado como área protegida desde el año 2001. O sea, tiene 25 años de protección ambiental. Por si acaso, nacional. Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, la empresa encargada del proyecto es Vinacin. Y Vinacin resulta que son las iniciales de Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi. Daniel Noboa es el actual presidente del Ecuador y Lavinia Balbonesi es su esposa. Esta empresa Vinafin es creada en el año 2016 por Daniel Noboa y otro socio suyo, y cuando Noboa aspira a la presidencia, le da las acciones mayoritarias a su mujer. Pero como vamos a ver, en esta empresa no solo están vinculados familiares de Daniel Noboa, sino también gente muy cercana a él y a su partido. Ya lo vais a ver, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a continuar. Vale, ¿qué ocurre? Este estero o loncillo, la parte protegida es 2,25 hectáreas. Es muy pequeñito, pero estaba decretado área de bosque y vegetación protector por la presidencia de Gustavo Noboa. ¿Y este esterillo por qué fue protegido? Fijaos lo que tiene. El 30% es manglar. Hay tres especies de manglar. Como sabéis muy bien, como geógrafos, uno de los problemas que tenemos actualmente con el cambio climático es la subida del nivel del mar, es la alteración de la temperatura de las aguas del mar, el tema del aumento de la salinidad y por tanto cómo todo eso afecta a los sistemas ecológicos. ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué ocurre aquí? Que tenemos manglar y el manglar cumple funciones ecológicas fundamentales contra todo eso que acabo de decir. Y además es atrayente de aves como garzas de diferentes tipos, tortolillas, palomas, albatros, fragatas, martines pescadores, permite el equilibrio de la salinidad entre el agua salada y el agua dulce. Y otra cosa importante, hay aquí un plato muy típico que le gusta mucho a la gente de la costa, que es el cangrejo. Y el cangrejo, eh, que se ha pescado mucho, ahora está regulada su captura y demás, vive en estos esteros. Así que es fundamental entender esto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el caso está lleno de irregularidades y de cosas raras. ¿Vale? Lo primero, si es un área protegida, no se puede construir. Y en todo caso, habría que hacer un proceso muy engorroso. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Dos cosas. Uno, el proyecto recibe un permiso, no una licencia, un permiso ambiental en 8 días. Hay empresas mineras y hay empresas
con proyectos energéticos que tienen desde hace años parados licencias y permisos ambientales en el Ministerio del Ambiente. Y a este proyecto de la esposa del presidente se le, se le aprueba en 8 días. Cuando está de ministra Sade Ferici. ¿Y quién es Sade Ferici? Me dirán ustedes. Una vieja amiga de Novoa. Aquí entre nos, en los mentideros, corre que entre Daniel Novoa y la ministra del Ambiente, que ya no está, renunció, había algo más que amistad. Ahí lo dejo para ustedes. Además, era una ministra joven, 26 años, sin experiencia en lo ambiental, era muy cuestionada, ¿no? Y aquí se le puso en la picota. Pero no es ese el único escándalo. Más escándalos. Les había dicho que el proyecto de Vinacin tenía gente vinculada al partido y vinculada a Daniel Noboa. Bueno, pues aquí lo tienen. La presidenta de ADN Nacional era la directora general de Vinacin, María Beatriz Moreno. Perdón, la tenente general. Roberto Luque, que hasta el día de hoy es ministro del gobierno de Noboa en transporte y energía, resulta que él tiene una empresa, una consultora geosísmica. Bueno, pues los estudios del proyecto los hizo él. Y resulta que la ministra del Interior, que justo ayer acaba de salir del gobierno, Mónica Palencia, era abogada de Vinacin, de la empresa Vinacin. Y también era abogada de confianza de Novoa. Es decir, que tenemos a 3 ministros involucrados en esto. Por eso fue tan escandaloso. Pero es que fue escandaloso también por esto que ven aquí. El gobierno puso medios policiales, militares, para amedrentar a los comuneros de Olón que se habían movilizado para impedir que prosiguieran las obras. Hubo gente que se abrazó a los árboles y por eso no pudieron talarse. Pero el gobierno también intentó, esto que veis aquí, es una especie de comunicado de la directiva de la comuna de Olón diciendo que ellos no se niegan al proyecto, que trae empleo y demás. Esto que ven aquí son los comuneros de Olón pidiendo a la directiva que se vaya después de haber firmado eso. Luego se supo que había habido aquí mano del gobierno, ¿de acuerdo? Tercer elemento de escándalo. Pero no solo eso. Este gobierno, el de ADN, resulta que en marzo de 2024 le había entregado, aquí tienen la foto, a la comuna de Olón la declaratoria de Rincón Mágico e Encanto de los Senderos y la Magia del Mar, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local y se entiende entonces sostenible a través del turismo. ¿Cómo te comes que un gobierno que en teoría le declara a Olón pueblito mágico y por tanto entiende que su riqueza no es solo la playa, sino todo su entorno de manglares, no es el único estero que hay en esta zona? Si ven en Google Maps hay otros. ¿Cómo es posible que luego hagan todo esto? Añado una cosa. Si ven documentos del gobierno, van a ver que en principio Daniel Noboa está comprometido con la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, que como saben, tiene un fuerte compromiso con las poblaciones locales, con lo ecológico y demás, ¿no? Es decir, mezcla de incongruencia. Bueno, ¿cómo se resolvió la situación? Bueno, pues los comuneros de Olón presentaron resistencia, como dije, armaron vigilias, hasta que finalmente esto, más la presión mediática y social, sobre todo en redes sociales, que empezó a ejercer, digamos, la ciudadanía de otras partes del país, hizo que Vinacin anunciase que se suspendieron los trabajos y a día de hoy el proyecto está abandonado. Ojo. La ministra Sade Fritzi está pendiente de juicio político por esto y por otras cosas más. Salió del gobierno, pero sigue estando ahí. Ahora bien, este ejemplo lo he puesto aquí, ¿por qué? Lo he puesto aquí porque
me parece fundamental ver cómo desde la ecología política podemos analizar este caso perfectamente. Veis que hay una concepción de los comuneros de orgullo por su entorno natural versus una empresa con vínculos claros con el poder que ve simplemente en ese estero un lugar perfecto para poner un proyecto inmobiliario con el cual sacar rédito económico, sin importarle que con eso está atentando contra justamente esa riqueza natural de la que se quiere aprovechar. Añadiendo más una cosa. Santa Elena es la provincia por la cual Daniel Noboa llegó a la Asamblea Nacional en la anterior elección. Fue asambleísta por Santa Elena. Y su casa, su residencia, está en Olón. No sé si ven también cómo Daniel Noboa, que por cierto, no lo he dicho en toda la conversación, es el hijo y heredero del mayor imperio bananero del país. Cuando vean una banana de Dole, de chiquita, es del grupo Novoa. Así es que tenemos eso, como Novoa entiende que como puede hacer lo que quiera, pues puede llevar a cabo esto. Y cómo la sociedad civil se ha organizado para responder a eso. Estos eran los dos casos que tenía. Por cuestiones de tiempo he considerado dejar fuera un tercero, pero lo voy a comentar muy rápidamente. Que sepáis que hace unos 8 años salió un estudio muy interesante donde se planteaba que en Ecuador las hectáreas de cultivo de cacao pecaban de improductivas y que claro, cuando eso ocurre hay un camino, o inviertes en tecnología, en nuevas formas de manejo, ¿o qué haces? Bueno, pues muchos campesinos ecuatorianos lo que hacían era ampliar productividad, pero no invirtiendo en lo que yo acabo de decir, sino ampliando la frontera agrícola. Es decir, tengo un terreno de 4 hectáreas que es bosque secundario o bosque primario, no me importa. Lo tumbo y amplío mis hectáreas de cacao. Se amplía la producción. Obviamente se amplía porque se aumentan el número de plantas que hay. Ahora, la pregunta es, ¿se amplía a costa de qué? ¿De acuerdo? Ese era el último caso que quería plantearles. Hasta aquí, gracias por haber llegado. No es fácil una clase virtual, no es fácil una clase grabada. Espero que les hayan gustado. Si hay preguntas, las podemos canalizar a través de Tania o también en mi correo y en mi cuenta de Twitter. Me niego a llamarla X por razones personales. Y de nuevo, y para finalizar, dar muchas gracias a Tania de nuevo por invitarle y que estaré presto para otras ocasiones para hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias. Un saludo desde Ecuador. Chao.